Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 33 70 0963. Repito, 11 33 70 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohai.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Muy bien, hoy vamos a empezar con un compositor que ya hemos escuchado algo alguna vez. Se trata de Ignaz Moscheles, compositor que nació en Praga el 23 de mayo de 1794 y falleció en Leipzig el 3 de octubre de 1870, es decir, a los 76 años. De una familia de comerciantes judíos de habla alemana. Muchos compositores ya estamos viendo que se dicen alemanes, pero en realidad eran checos, nacidos en la zona que pertenecía al imperio austrohúngaro, de habla alemana precisamente. Su primer nombre fue originalmente Isaac. Su padre tocaba la guitarra, estaba deseoso de que uno de sus hijos se convirtiera en músico, y inicialmente sus esperanzas se fijaron en la hermana de Ignaz, que era mayor, pero ella protestó porque no era su interés la música, y sus lecciones de piano fueron transferidas a su hermano Ignaz, que desarrolló una temprana pasión por la música de piano de Beethoven, que entonces era revolucionaria, y que su profesor en el Conservatorio de Praga intentó frenar, es decir, ya era demasiado revolucionario. Entonces lo instó a centrarse en Bach, Mozart y Muzio Clementi, que eran bien clásicos. Ya Beethoven se pasaba de clásico. No llegó a ser un romántico Beethoven. Estuvo ahí, estuvo a caballo entre el clasicismo y el romanticismo, pero era un estilo beethoveniano precisamente, al que adhirió mucho Moscheles y perfeccionó. Después de la muerte de su padre, la temprana muerte de su padre, se estableció en 1808, es decir, tenía 14 años, se estableció en Viena. Sus habilidades eran tales que pudo estudiar en esta ciudad bajo la batuta de Albrecht Berger, que era un profesor de mucha jerarquía en ese momento, y con él estudió contrapunto y teoría, y estudió composición con Salieri, el famoso Salieri, tan denostado en la obra Amadeus. En este momento cambió su nombre, su nombre de pila Isaac por el de Ignaz. Fue uno de los principales virtuosos residentes en Viena durante el Congreso de Viena de 1814 y 1815, es decir, ya tenía 21 años, y fue en ese momento cuando escribió una composición virtuosa
y que se llamaba Las Variaciones Alexander, opus 32 para piano y orquesta, y que luego tocó por toda Europa. Es decir, solo tenía 20 años. Aquí también se convirtió en un amigo cercano de Meyerbeer. ¿Se acuerdan de Giacomo Meyerbeer? Todavía era en ese momento un virtuoso del piano, todavía no era un compositor. Era un pianista virtuoso, pero no compositor. Y sus improvisados duetos de piano fueron muy aclamados. Duetos entre Meyerbeer y Moscheles. Mientras estuvo en Viena, pudo conocer a su ídolo Beethoven, quien estaba tan impresionado con las habilidades del joven que le confió, calculemos que Beethoven era 24 años mayor. Ya Beethoven era un hombre grande y Moscheles era un jovencito de 20 años. Entonces le confió, tanto confió en él, en Moscheles, que le dio para que prepare la partitura para piano de la ópera Fidelio, que le había encargado la editora Artaria. Al final de su manuscrito, antes de presentárselo a Beethoven, Moscheles escribió las palabras: "Termino con la ayuda de Dios". Beethoven aprobó la versión de Moscheles, pero agregó las palabras: "Hombre, ayúdate a ti mismo", es decir, no esperes la ayuda de Dios, ayúdate solo. Las buenas relaciones de Moscheles con Beethoven serían muy importantes para ambos al final de la vida de Beethoven. En 1816 Moscheles realizó su primer gira de conciertos. Estamos hablando que ya es un muchacho de 22 años. Pero el gran periodo de sus viajes artísticos fueron recién en 1920, entre 1920 y 1825. Visitó París, Londres, Alemania, Praga, y su brillante técnica pianística le atrajo una reputación que solamente Liszt sería capaz de sobrepasar bastante tiempo después. En 1824 conoció en Berlín al quinceañero Felix Mendelssohn. Ya era un chico bastante menor que él también. Y su relación maestro-pupilo evolucionó a una genuina amistad, es decir, se hicieron muy, muy amigos. Poco después de su matrimonio, Moscheles se estableció en Londres, donde permaneció hasta 1846. Es decir, desde 1825 hasta 1846, enseñando en la Royal Academy of Music y trabajando primero como director asociado, ¿no?, y después como director principal en la Royal Philharmonic Society. Condujo en 1832 el estreno londinense de la Misa Solemne de Beethoven. Beethoven había fallecido en 1827, hacía 5 años. En 1840 se retiró de los escenarios y en 1846, aceptando una sugerencia de Mendelssohn, se trasladó a Leipzig, donde tomó a su cargo la dirección de la enseñanza de piano en el conservatorio. Las obras de Moscheles revelan una mezcla de elementos románticos con música de salón y con mucha brillantez clásica. Tuvo una producción muy extensa de 142 números de opus, donde tiene una sinfonía, una obertura de concierto, 8 conciertos para piano y orquesta, una docena de obras de cámara y una gran cantidad de partituras para piano. Las obras de él quedaron para la posteridad como estudios para los estudiantes avanzados de piano. Moscheles todavía era un judío practicante en Viena. En 1814 y 1815 era un miembro de la Congregación de Viena y escribió para la comunidad judía de Viena un oratorio que celebra la paz. A lo largo de su vida, como muchos otros músicos de origen judío, se mantuvo cerca de otros músicos de ascendencia similar, como Mendelssohn, Anton Rubinstein, Joseph Joachim, Ferdinand Hiller. Todos estos compositores ya los escuchamos a todos. También se mantuvo, y vamos a seguir escuchándolos, también se mantuvo en contacto
con clientes de origen judío como la familia Eskeles de Viena, la familia Leo de París y los Rothschild en Inglaterra. Se casó con Charlotte Emden, hija de un banquero judío de Hamburgo y primo de Heinrich Heine. Se casó en una sinagoga de Hamburgo en 1825. Nunca negó sus orígenes judíos y con frecuencia llevó a su familia a visitar a sus familiares en Praga, todos los cuales habían conservado sus lealtades judías. Muy bien, hice una reseña bastante extensa de Ignaz Isaac Moscheles, y vamos a escuchar dos obras. En primer lugar vamos a escuchar 6 variaciones sobre un tema ruso, opus 23, interpretado por la pianista Loredana Pigandi.
escuchado 6 variaciones para piano sobre un tema ruso de Ignaz Moscheles en la interpretación de Loredana Vigandy en el piano. Ahora vamos a escuchar 3 movimientos del concierto número 6. El segundo, andante expresivo, el tercero, allegro agitato, y el cuarto, vivace, en la interpretación en el piano y dirección de Ian Hobson con la Sinfónica de Cámara.
Hemos escuchado del concierto para piano y orquesta número 6, el segundo movimiento expresivo, tercero allegro agitato y el cuarto vivace. La interpretación fue de Ian Hobson en piano y dirección y la Sinfónica de Cámara. Muy bien, vamos a nuestro segundo compositor de hoy. Se trata de Darius Milhaud. Nació en Marsella el 4 de septiembre de 1892 y falleció en Ginebra el 22 de junio de 1974. Es decir, a los 81 años, no había cumplido los 82 todavía. Su obra se caracteriza por el empleo de la politonalidad, que es el uso de varias tonalidades simultáneas, así como de patrones rítmicos derivados del jazz. Nació, como les dije, en el seno de una familia hebrea de la Provence. Comenzó a los 7 años a estudiar violín con Leo Bruguier, que lo incorporó a su cuarteto de cuerdas. Luego ingresó al Conservatorio de París en 1909 y en 1910 ya escribió una ópera cómica basada en un libreto de Francis James titulado La oveja descarriada. Es decir, estamos en 1910, ya, bueno, era un muchachito, tenía 36 años, ya era bastante adulto. Más adelante se vio atraído por la música de cámara y su primer sonata para violín y piano data de 1911. Su primer cuarteto de cuerdas fue escrito en 1912 y ahí conoció al poeta Paul Claudel, del que musicó algunos de sus poemas. Entre sus amigos estaban George Auric y Arthur Honegger, compañeros en el grupo de los 6. En 1916 viaja a Brasil como secretario de Paul Claudel, el poeta, que entonces había sido nombrado embajador en ese país. En este viaje aprovecha para escribir música con tonalidades folclóricas brasileras y escribe Saudades do Brasil, la suite para saxofón Scaramouche, con su destacado tercer movimiento brasileira. También escribe El buey sobre el tejado y en 1918 regresa a Francia y entabla amistad con Erik Satie, que fue un famoso compositor francés, y con músicos del grupo de los 6, que era un grupo de compositores franceses. Durante los siguientes años la actividad creadora de Milhaud es incesante: cantatas, conciertos, canciones, obras corales. Se casó con su prima Madeleine, que a partir de 1937 sería su colaboradora en varias obras. Hizo numerosos viajes y ofreció conciertos en todos los países de Europa. En 1940 se trasladó a Estados Unidos al recibir el encargo de una sinfonía para la Orquesta de Chicago. Ahí permaneció hasta 1947, donde trabajó como profesor de composición en el Mills College de Oakland, California, donde tuvo como alumnos, entre otros, al famoso músico de jazz Dave Brubeck y al compositor Robert Kurka. Abandonó este puesto para trabajar como profesor honorario de composición en el Conservatorio de París, donde tuvo como discípulos a Yanis Xenakis y a Karlheinz Stockhausen. En 1952 viajó a Israel, donde escribió su ópera David. En 1965 su catálogo estaba integrado por 409 obras, pequeñas y grandes, escritas para todos los géneros musicales. Bien, vamos a escuchar la Suite Provençale, opus 152, que es una obra sinfónica escrita por Darius Milhaud en 1936. Fue estrenada por el propio Milhaud en Venecia el 12 de septiembre de 1937 y
hizo una versión para ballet que se estrenó en la Ópera Comique de París el 1 de febrero de 1938 bajo la dirección de Roger de Sorbier. Milhaud empleó temas de la música provenzal del siglo XVIII. Vamos a escuchar entonces esta obra interpretada por la orquesta del Teatro de Champs-Élysées, dirigida por el mismo Darius Milhaud.
Muy bien, hemos escuchado la suite provenzal de Darius Milhaud en la interpretación de la orquesta del Teatro Champs-Élysées, dirigida por el mismo Darius Milhaud. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Agradezco la atención recibida y también la colaboración de Rocío González en la puesta al aire de este programa. Será hasta mañana a las 18 horas, siempre por este mismo canal. Buenas tardes, muchas gracias.